con nuestra sesión del día de hoy y para ello vamos a presentar a la ingeniero Milagros Taza del Ministerio del Ambiente. Ella es especialista en promoción y capacitación de la gestión de la cultura y ciudadanía ambiental de la Dirección de Educación y Ciudadanía Ambiental del Ministerio del Ambiente. Ya esta es la segunda sesión que tenemos con la ingeniero. Así que adelante, ingeniero, estamos a su disposición. Hola Patricia, ¿cómo están? Buenas noches ya con todos y todas. Un gusto nuevamente encontrarnos el día de hoy para eh, formarnos respecto a la educación ambiental y el desarrollo sostenible. Me gustaría que me indicaran si es que se puede ver adecuadamente la presentación. Un momento, por favor. Aún no está compartiendo pantalla, ingeniero. Sí, estoy intentando. A ver, voy a volver a intentarlo. Se suele. Ahora sí. Y ahora sí está perfecto. Ok. Bien, no sé si me escuchan con claridad. Sí, sí, sí se Bien, escucha, ingeniero. ok. Bueno, hoy vamos a tocar sobre el tema de educación ambiental y desarrollo sostenible. Y en ese sentido me gustaría en principio comentarles que las Naciones Unidas en los últimos reportes que ha venido haciendo habla sobre una crisis planetaria, que la Tierra como nuestra casa común se encuentra enfrentando una crisis planetaria que está orientada justamente a tres aspectos, ¿no? Que pueden estar muy bien vinculados a lo que escuchamos o tenemos conocimiento, ¿no? En primer lugar, la alteración del clima, es uno de los aspectos que están generando esta crisis planetaria. La pérdida de naturaleza y biodiversidad también forma parte de todo este proceso, y la contaminación y los residuos. Entonces, estamos, como dirían de repente, en algunas eh, notas que hacen las Naciones Unidas en el Día Mundial del Ambiente, este 5 de junio, ¿no? Que estamos frente a una era antropogénica. Hace referencia a que el ser humano es el que está de algún modo destruyendo el planeta debido a sus malos comportamientos y hábitos inadecuados. Por otro lado, también Planeta se plantea, ¿no? Tener un reto de poder llegar al 2030 con objetivos específicos que están orientados al desarrollo sostenible, ¿no? Entendiendo que el desarrollo sostenible tiene que ver con aspectos ambientales, sociales y económicos. Desde esa lógica, se plantean 17 objetivos de desarrollo sostenible desde lo que tiene que ver con el fin de la pobreza, la salud y el bienestar, y algunas otras que ahora vamos a ver en detalle, que sí están vinculadas de repente al quehacer vamos a decir, la región Cusco, que tiene, digamos, aspectos claves que están orientados también desde los procesos educativos a poder contribuir a esos cambios, ¿no?, que queremos. También en un último informe que hace, digamos, la entidad encargada de hacer el seguimiento y monitoreo de, el progreso, ¿no?, de la implementación de las ODS, indica que de las 140 metas que están previstas, ¿no?, la mitad, digamos, todavía presenta, digamos, ciertos retrasos para su cumplimiento, ¿no? Y sobre todo que más del 30% de estas metas no experimentan ningún avance. Si ustedes se percatan, y vamos a mirarlo en la siguiente lámina, luego vamos a regresar, ¿no?, que implica también que hay una necesidad urgente de tomar medidas al respecto, ¿no? Lo que se puede vincular, vamos a decir, con la región Cusco está orientada a lo que es el objetivo de desarrollo
número 6 de agua limpia y saneamiento. Yo acá he colocado una medida que es importante que la podamos mirar y tomar en cuenta, ¿no? La medida 6.3 que dice que de aquí al 2030 se debe mejorar la calidad del agua, reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial. Entonces, de esta medida nos preguntamos qué tanto de lo que hacemos en el ámbito donde nos encontramos, en nuestro hogar, en la institución educativa, en el trabajo, podríamos estar implementando ciertas medidas para contribuir a este objetivo de desarrollo sostenible, especialmente en la reutilización del agua, en la protección de nuestros recursos hídricos. El Cusco se caracteriza por tener una amplia, digamos, una amplia, ¿no? Dotación de recursos hídricos, microcuencas, macrocuencas, que son importantes de conservar. Tienen humedales, recursos diversos y que definitivamente requieren también de ciertas medidas desde donde estamos, ¿no? Entonces, si ustedes ven la medida 6 y regresamos un poquito a esta gráfica, ustedes pueden ver, ¿no? Que en amarillo está en un progreso razonable, pero es necesario acelerar. Ahora, en el caso del objetivo número 11 de ciudades y comunidades sostenibles, ahí nos encontramos todos y todas, ¿no? Desde la lógica de cómo es nuestra convivencia con la naturaleza, cómo es que tenemos esa vinculación que nos permite mantener, por ejemplo, nuestros espacios públicos limpios, qué tanto aprendemos a mejorar el manejo de nuestros propios residuos, cómo es que dejamos de contaminar el aire. Entonces, en este objetivo de desarrollo sostenible número 11 de ciudades y comunidades sostenibles, hay una medida, el número 11.6, que indica que de aquí al 2030 se debe reducir el impacto ambiental negativo per cápita, es decir, por persona en las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. Y aquí llamo la atención en el tema de desechos municipales, porque finalmente todos generamos una cierta cantidad de residuos sólidos diariamente, que finalmente si no tenemos la conciencia y la información, esos residuos van de repente a diferentes espacios donde no hay una disposición final adecuada, por lo tanto generan un proceso de contaminación amplio, ¿no? Veamos, entonces, ¿cómo es la situación de este objetivo número 11? Vamos a mirar a ver en qué está esa, esa evaluación que se ha hecho recientemente. El número 11 indica que la meta alcanzada está en vías de alcanzarla. También hay un progreso razonable, pero también hay un estancamiento, retroceso, ¿no? Entonces, va a depender mucho también de las acciones que puedan hacer desde los gobiernos hacia los diferentes ámbitos y diferentes niveles también de decisión, ¿no? Que pudieran tener los países para mejorar las condiciones y que se pueda avanzar en el cumplimiento de estos objetivos. Pero definitivamente hay un compromiso individual, compromiso colectivo en contribuir a un proceso de cumplimiento y que realmente los ODS mantengan pues su rumbo y avancen de manera adecuada, ¿no? Para un futuro sostenible para todos. Veamos, entonces, hemos hablado de agua limpia y saneamiento, que es clave importante en la región Cusco. Estamos hablando de ciudades y comunidades sostenibles, nuestra vinculación con donde estamos, donde vivimos, donde desarrollamos nuestras diferentes actividades. Y también hablamos de la producción y consumo responsable, ¿no? Y de aquí hay muchas tareas, porque todos, absolutamente todos somos consumidores, ¿no? Y lo que necesitamos en esta lógica es poder mirar ciertas medidas que todos tenemos responsabilidad, ¿no? Desde los más pequeños hasta los más grandes. Dice el 12.2 que de aquí al 2030 debemos lograr la gestión sostenible y uso eficiente de los recursos naturales. De aquí al 2030 tenemos que reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita. Nos preguntamos, capaz no tenemos datos ahorita de cuánto en el Perú se desperdician alimentos, ¿no? ¿Cuánto desperdicio hay? Capaz esta es una de las medidas que necesitamos trabajar fuertemente
y tratar de elevar ciertas medidas como consumidores para reducir justamente esas pérdidas, que podamos mejorar nuestras propias cadenas de producción y que podamos hacer un consumo pues, de modo responsable. En el caso del 12.4 habla sobre lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y nos preguntamos, ¿cuántos productos químicos utilizamos día a día que capaz son innecesarios, ¿no? Que finalmente se vierten a nuestros recursos hídricos, al agua, a la atmósfera, ¿no? Por su inadecuado manejo, porque hay una inadecuada disposición, ¿no? Entonces necesitamos pensar y repensar en ese sentido, pero sobre todo, ¿no? El 12.5 dice cómo, como consumidores que somos todos, debemos reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención. Un aspecto importante, por ejemplo, que se motiva desde el programa municipal, esto que hemos visto en la sesión 1, es la cultura de la prevención. Y eso es algo que todavía es difícil a veces de incorporar en el día a día. Nos preguntamos desde la actividad que ustedes realizan dentro de la gestión escolar, se hace o se incorpora algún aspecto preventivo. Entonces, capaz si valga la pena ir pensando en esos aspectos, sobre todo para minimizar, sobre todo para resaltar cómo nosotros como consumidores podemos contribuir al reciclaje y sobre todo reutilizar, ¿no? Que eso es lo que ahora en estos tiempos se va a trabajar fuertemente, el de reutilizar para poder evitar generar nuevos gastos, vamos a decir, de recursos naturales, ¿no? Entonces, que finalmente pues va en desmedro de todos, ¿no? Y eso es algo que como consumidores tenemos que repensar, cómo está nuestra producción y consumo, cómo está el hecho de desperdiciar nuestros alimentos y sobre todo no manejar adecuadamente nuestros residuos desde los ámbitos en los cuales nos encontramos. Entonces, si miramos este objetivo de desarrollo sostenible en la tabla de progreso de los 17 objetivos, ¿no? Podemos mirar que hay digamos, está en verde, ¿no? Una meta alcanzada o en vías de alcanzarla, está en un progreso razonable, pero todavía hay, vamos a decir, un gran trecho, ¿no? De estancamiento o retroceso. Como repito, va a depender mucho de cómo la población, las ciudades pueden entender la importancia, ¿no? De contribuir a mejorar nuestra propia calidad de vida y preparar un mundo que no solo sea, digamos, eh, adecuado para nosotros en donde estamos ahora, sino para las futuras generaciones, no pensando en esa sostenibilidad que se requiere. Entonces voy a empezar nuevamente. Ok. Por otro lado, sí me gustaría, ya que tocar los objetivos de desarrollo sostenible desde la lógica de cómo podemos, desde lo que hacemos, contribuir de alguna manera a ir reduciendo esas brechas ambientales como país, como región, desde lo que ustedes como docentes, especialistas y personal de la municipalidad ve a su alrededor, ¿no? ¿Qué es lo que digamos, se puede hacer, se puede cambiar poquito a poquito? Entonces yo les quería plantear, si me permite, esta pregunta, ¿no? ¿Cómo estamos contribuyendo al cumplimiento de las ODS? Me gustaría pasar, por favor. Ingeniero Milagro, ¿se fue su audio? Sí, no, estoy tratando de mi pizarra y creo que... no. Sí, entonces acá me gustaría de repente colocar si hay la posibilidad de que ustedes puedan indicarme, ¿no? Ideas fuerza de cómo desde donde están podrían contribuir al cumplimiento de esos 3 objetivos de desarrollo sostenible que he identificado que están muy vinculados a la región Cusco y de donde ustedes de repente provienen y donde están, seguramente han identificado ciertas problemáticas. Y me gustaría saber así unas 3 o 4 ideas fuerzas de lo que podría hacerse. Entonces, si me ayudas, Patricia, por favor, en el
En el chat de esta sesión, si alguien se identifica, pone solamente su nombre y pone una idea. Voy a tratar de organizar esta pizarra. Podemos ir poniendo las ideas fuerzas sobre la vinculación de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué hacemos desde nuestra aula, desde el rol que tenemos? Voy a tratar de ubicar la pizarra para que lo podamos hacer ahí. Ah, ok, acá está. Ya. Ok, ahora sí. Entonces, si me facilitas, por favor, la idea, vamos poniéndola aquí. Vamos a ir a la siguiente. Ok, y acá vamos a ir colocando las ideas que me indique. Vamos a trabajar con 5 ideas, ¿sí? En la lógica de qué cosas se podría hacer desde la escuela para contribuir a el cumplimiento de esas 3 ODS que considero que son importantes de tomar en cuenta para, por ejemplo, la región Cusco. Participamos, colegas, a ver qué podemos hacer. Hemos hablado de reciclaje, de reutilización, de no contaminar el recurso hídrico, del desperdicio, de la reutilización del agua, que son medidas que podemos incorporar en nuestra vida cotidiana. Colegas, podemos ir participando en el chat, inclusive en el chat de la plataforma, para que podamos ir poniendo qué podemos hacer nosotros para contribuir a esos objetivos de desarrollo sostenible. O Sí, pueden abrir su micro y hacerlo desde su micrófono. sí. Vamos participando, colegas. O en todo caso, si al azar haces una consulta a alguno de los participantes, que nos dé la idea, por favor. Ya, a ver, ahí ya tenemos uno, empezar a clasificar nuestra basura desde el hogar en el chat. Perfecto. ¿Sí? Continuemos participando, colegas. Ya la colega Carmen García ha participado. Continuamos participando, colegas. Ya. Sí, ¿qué otra cosa se podría hacer desde la escuela, desde su acción, ¿no? Educativa. Ya la colega Katy nos indica, Ujú. también en el chat de la plataforma, nos indica el uso de filtros para purificar el agua y reducir los componentes contaminantes como el detergente. Ok. Alguien con el nombre de usuario, no sé, me parece que no le cambió el nombre, nos indica Bien. reciclar residuos sólidos a reutilizar. Un segundo. Reciclar. Jacqueline nos indica utilizar bolsas de tela y dejar de usar o pedir bolsas de plástico. Muy bien. ¿Cómo se llama la persona que dijo la última idea, por Jacqueline, favor? Ah, Jacqueline, ya. Ajá. utilizar bolsas de tela y dejar de usar o pedir bolsas de plástico. Ya. Jessica nos indica
a clasificar los residuos sólidos en la Ah, institución. como lo dice Carla, pero Carla dice en el hogar, ahora será en la escuela, ¿correcto? Sí, El nombre, por favor, Patricia, perdón. Jessica, Jessica. Ah, compromiso. ¿No? Bien, Marlene indica realizar materiales educativos con material de reciclaje. correcto. ¿Me repites el nombre, por favor? Marlene. Aquí lo tengo. Entonces vamos a mirar el tema de reutilizar, ¿no? Ujú, Utilizar materiales, reutilizar residuos, ¿no? ujú, exacto. Para elaborar material Educativo. educativo. Muy Ajá. bien, eso es muy interesante. Bien, Julie, creo, a ver, Julie, con esa eh, cerramos. Julie, usar menos plásticos. entonces vamos a hacer una especificación aquí. Una clínica acá. Y tenemos Julie. Al final, Julie no se dice que, ¿no? Dejar de usar. Y aquí preguntaría a Julie, ¿dejamos de usar los plásticos o dejamos de usar las bolsas de plástico? Bolsas plásticas, ¿correcto? Eso es lo que debemos dejar de usar. Sabemos que el plástico, pues vivimos con el plástico todo el tiempo, pero hay plásticos que sí ya tienen, digamos, un efecto mayor. ¿Sí? Entonces, si ustedes miran aquí, voy a subir esto para que no les interrumpa. Son acciones concretas que se pueden hacer basado en información, en lo que de repente desde la lógica del trabajo educativo se puede incentivar, se puede promover. Si bien es cierto, tenemos, digamos, objetivos de desarrollo sostenible que como país necesitamos cumplir. Si ustedes se habrán dado cuenta, el cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible van a depender en gran medida del consumidor. ¿Quiénes son los consumidores? Todos, ¿no? Si el consumidor informado hace una compra, un servicio, un producto, si no quiere generar los residuos sólidos, va a exigir que lo que va a adquirir no tenga, digamos, residuos que generen. Y si hay una generación de residuos, que a veces es así la realidad, al menos que esos residuos se puedan segregar, como lo dice Carla y lo dice Jessica, ¿para fines de qué? De contribuir al reciclaje, porque nosotros no somos recicladores, nosotros no reciclamos. El reciclaje implica transformación mayor. Lo que nosotros hacemos como consumidores es separar los residuos. Ahora, Katy nos dice sobre el tema de la necesidad de reducir esa contaminación. De hecho, a veces utilizamos en estos tiempos muchos detergentes líquidos para las lavadoras. Usamos diferentes químicos para darle olor o de repente para que la ropa esté mucho más suave. Nos preguntamos, una vez que utilizamos esa agua en la lavadora con estos químicos, ¿a dónde va esa agua? Hay un proceso de tratamiento en muchas ciudades, en Lima no hay ese tratamiento. Entonces, nos preguntamos también como consumidores, ¿es realmente necesario utilizar esos insumos químicos? Entonces, aquí el planteamiento está justamente en preguntarnos cuál es nuestro rol como consumidor que somos, en contribuir al desarrollo justamente de estos objetivos que tienen un objetivo planeta, un objetivo mundial, como pequeñas acciones individuales o colectivas nos pueden ayudar a garantizar el futuro de las personas en adelante. Y nosotros, nuestro futuro actual o lo que vivimos hacia, digamos, pensando en un futuro para otras personas. Eso es pensar de algún modo en esa sostenibilidad que necesitamos. Eso es
Yo les agradezco a Carla, Katy, el usuario, a Jacqueline, Jessica, Manuel y Yuri por esos aportes, que son acciones que podemos realizar desde donde estamos. Capaz las políticas públicas, las formas en las cuales los gobiernos toman decisiones, no siempre están de la mano a veces con lo que como ciudadanos demandamos, ¿no? Todos los días. Entonces nuestra responsabilidad es justamente mirar desde lo local cómo podemos ayudar y contribuir a lograr los cambios grandes. Entonces, capaz los ODS están para orientarnos, el cumplimiento dependerá de muchas cosas, pero ¿dónde estamos? Sí podemos hacer cosas. Bien, entonces agradecerles por este pequeño ejercicio. Ahora vamos a retomar nuevamente la presentación. Un momento, por favor. No sé si ahora se aprecia, Patricia, la carátula del... ¿Sí? Sí, sí. Entonces vamos a correr un poquito, disculpen el caso, tengo que correr. Entonces, hemos hecho esa mirada rápida sobre estos objetivos de desarrollo sostenible. Ya tenemos claro que hay una crisis planetaria y necesitamos actuar, ya no podemos esperar. Necesitamos hacerlo de manera local si queremos tener también una repercusión a nivel global. De hecho, pasando a otros temas. Miren, voy a tratar de graficar dos problemas importantes para el país, ¿no? Uno de esos problemas importantes para el país es la proliferación de bolsas plásticas de un solo uso y envases descartables para alimentos y bebidas, y también las cañitas. Comentarles que, digamos, desde el año 2018, en diciembre, contamos con una ley, se denomina Ley 30884 y su reglamento, en la cual se regula el uso de plásticos de un solo uso. Ustedes se preguntarán, ¿qué es un plástico de un solo uso? Es esta bolsa que ustedes ven acá celestita, pues en diferentes colores. Es una bolsa que puede estar midiendo entre 30 por 30 centímetros, que utilizamos todo el tiempo para hacer compras, para llevar cosas, para a veces botar la basura. Son bolsas que están diseñadas para un solo uso, no para tenerlas mucho tiempo. Entonces, ahí está, digamos, la comprensión de tener, digamos, información que nos indique que de acuerdo a una ley tenemos digamos, una tarea que hacer frente a un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es el uso de estas bolsas, el uso de envases de tempor, de alimentos y bebidas y el uso de cañitas. Esta ley prohíbe el uso, ¿no?, de estos plásticos que finalmente se usan una sola vez, por un ratito, y luego terminan contaminando. ¿En cuánto tiempo? En 400 años. En 400 años estas bolsas están en un proceso de degradación. A veces nos ponemos a pensar, ¿alcanzará toda mi vida o lo que me queda de mi vida para poder ver cómo esta bolsa tan sencilla como la ven ahí termina haciendo, no, termina degradándose en tantos años, ¿no? Pasaron muchas generaciones y aún la bolsa continúa simplemente por el hecho de aceptar bolsas plásticas para comprar. Hay una de las compañeras decía que deberíamos reemplazarlas por bolsas de tela. Correcto. Tenemos que descubrir otras alternativas al hecho, ¿no? El hecho es que estas cosas plásticas generan un problema ambiental, simplemente por su uso. Pero no solo es el uso, estimados docentes, especialistas de la municipalidad, sino también genera un impacto. Ese impacto al ambiente y a la salud está orientado a el proceso que tiene estas bolsas en su descomposición, ¿no? Entonces se descomponen, se fragmentan y terminan siendo microplásticos, que lo ven aquí, pedacitos pequeñitos de plástico, que van degradándose y a veces es imperceptible a la vista, miden menos de 5 ¿no?, de 5 milímetros, a veces más pequeño, entonces no lo vemos, pero ahí está. Estos microplásticos son capaces de incorporarse en la cadena alimentaria y generar también una afectación al ser humano en un proceso de alimentación, por ejemplo.
si nosotros tenemos claro cuál es el problema y cuál es el impacto, rápidamente vamos a poder mirar alternativas. Entenderlo va a depender de cómo es que gestionamos la información, pero sobre todo miramos mecanismos de educación ambiental y de comunicación ambiental para finalmente elegir alternativas que sean menos contaminantes, como las bolsas de tela que se plantearon, o otras bolsas duraderas, u otros envases que nos permitan reducir la cantidad de bolsas plásticas cuando hacemos nuestras compras. El plástico está en toda nuestra vida. Si ahora estamos a la computadora, tenemos baquelita, tengo un teléfono al costado, baquelita, el teclado, baquelita. El plástico está, pero lo que queremos es al menos ir dejando de usar estas bolsas plásticas que son innecesarias. No tendríamos por qué generar tanto consumo de estas bolsas plásticas. Entonces, con procesos de información sobre el problema, sobre el impacto, educación ambiental y comunicación ambiental para orientarnos, terminamos utilizando alternativas que sean más sostenibles en el tiempo. Otro ejemplo. Por ejemplo, la redundancia. Tenemos la primera foto. Tenemos un problema ambiental grave. Es el inadecuado manejo de los residuos sólidos. ¿Basado en qué? En un consumismo, ¿no? Consumimos, generamos residuos todo el tiempo. No sabemos manejar los residuos, ¿no? Lo tiramos a donde caiga. Y se va generando un punto crítico, como ven ahí en la foto. Muchos de esos residuos, si lo vemos casi con lupa al detalle, son residuos que se podrían haber aprovechado y haberse incorporado en una cadena de reciclaje formal. Pero por falta de información, de educación ambiental y comunicación, termina impactando. ¿Y cuál es el impacto? La alteración de los ecosistemas. Miren esa foto al centro, es increíble, es nuestra selva. Entonces, hay un impacto que genera el consumidor simplemente porque no maneja sus residuos, no piensa antes de consumir, no se informa. Pero sí hay todos los procesos que les he mencionado, ¿no? El consumidor va a terminar finalmente siendo responsable, pensando en los residuos que va a generar, cómo los debe manejar y finalmente cómo es que contribuye, por ejemplo, a aprovechar esos residuos que se quedaron ahí, como las botellas, los cartones, las latas, para incorporarlos en una cadena de reciclaje y participa en los programas recicla de las municipalidades, como ven en la foto tercera. Eso es lo óptimo, el poder contribuir desde la lógica de la información y de conocer cuál es el impacto de nuestras acciones como consumidores. Entonces, en estos dos ejemplos, lo que quiero indicarles es que necesitamos hacer acciones locales para que tengan una repercusión global. Esas acciones locales tienen que estar encaminadas en la lógica de la información que recibimos en la educación ambiental que ustedes como docentes implementan a través del enfoque ambiental. Desde la lógica del municipio, el programa municipal educa tiene esa tarea de hacer educación ambiental en el ámbito comunitario, coordinar también con las escuelas, pero finalmente, ¿cuál es el propósito de ambos, ¿no? ámbitos de reforma? Y lo comunitario es que las personas puedan tener mejores comportamientos ambientales desde una mirada de la sostenibilidad. Entonces la educación ambiental hoy por hoy se convierte en una herramienta eficaz y sobre todo transformadora, ¿no? Para fomentar justamente esos comportamientos ambientales, ¿no? Y sobre todo el que podamos aprender a repensar cómo es que estamos consumiendo, a ser consumidores mucho más responsables. La educación ambiental, según la Ley General del Ambiente, es un proceso educativo integral que se da en toda la vida del individuo y que busca generar en este los conocimientos, las aptitudes, valores y prácticas, que en otros términos es cultura ambiental, ¿correcto? Y que son necesarios para desarrollar las actividades en forma ambientalmente adecuada, ¿no? En esa mirada del desarrollo sostenible del país. Entonces, la educación ambiental se vincula muy fuertemente con la sostenibilidad en el hecho de ser esa herramienta que nos ayuda a transformar, ¿no? esos malos comportamientos hacia comportamientos ambientales sostenibles.
En la sesión anterior hablamos un poco sobre los comportamientos ambientales sostenibles, cómo es que desde el Ministerio del Ambiente estamos mirando conceptualmente este término, ¿no? Como acciones únicas que son observables y medibles, ¿no? Y que realiza una persona de manera individual o colectiva, pero, pero hay algo que resalta acá, que es justamente que lo hace de manera consciente, ¿no? Porque ha recibido información, hay procesos de formación ambiental, como reitero, y sobre todo que está en base a su contexto sociocultural para reducir o resolver un problema, ¿no? Y convirtiéndolo así en una práctica habitual, lo incorpora en su vida cotidiana, y eso ayuda enormemente a transformar la sociedad. Bien, desde la lógica también de cómo consumidores podemos realizar ciertos comportamientos, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, del tema del agua. En la época RPP tenía un programa que se llama Cuida el agua, ya, no dejes que se acabe. Y siempre los tips estaban orientados, por ejemplo, ¿no? A indicar, ¿sabes por dónde circula el agua en tu vivienda? ¿Te has fijado en si algún grifo gotea? Y lógicamente lo que no hacemos es revisar si hay fugas, si hay, digamos, la necesidad de instalar nuevos accesorios, capaz accesorios ahorradores. Y cuando utilizamos el agua, tenemos que ver también cómo es que lo usamos de manera mucho más eficiente. Y acá colocaba algunos aspectos que me parecen muy interesantes. Decían, ¿no? Ahorra 2.5 litros al lavar tus manos, cierra el caño y solo ábrelo para enjuagarte. Ahorra 25 litros afeitándote con el caño cerrado y abriéndolo solo para enjuagarte. Capaz en la hora de la hora, como consumidores, no tomamos en cuenta esto, pero necesitamos hacerlo para que el uso del agua pues realmente sea eficiente. Ahorra 40 litros tomando duchas de 5 minutos y cerrando la llave mientras te enjabonas. Ahorra 19.5 litros al lavarte los dientes, usa un vaso con agua, entre otros, ¿no? Entonces, necesitamos ir mirando esas medidas que nos permitan, en lugares donde de repente no tenemos, digamos, una dotación de agua que nos permita hacer nuestras actividades, sino que hay ciertas restricciones o limitaciones. Entonces tenemos que pensar cómo ahorrarlo. Y son medidas sumamente sencillas. En el caso de la energía eléctrica, lo que consumimos requiere siempre de ser producida por combustibles fósiles. Y eso también nos pone en la línea de buscar alternativas que como país puedan ayudarnos a hacer un uso eficiente de la energía, ¿no? Por ejemplo, cuando compramos electrodomésticos, hay una tabla energética que de repente habrán visto ustedes, que son líneas de colores. El color verde nos indica digamos, la eficiencia que tiene ese artefacto eléctrico, ¿no? Con respecto al uso de la energía. Cuando está en verde, tiene más o menos más del 55% de energía que se puede ahorrar. Entonces, son aspectos que como consumidores necesitamos tomar en cuenta. A veces compramos, capaz porque es más barato, pero no miramos qué tan eficiente es energéticamente, ¿no? Para nosotros mismos, cuando pagamos el consumo de luz, pues sea lo menos posible. Las servidoras eléctricas también son, digamos, contraproducentes en el sentido de que cuando los utilizamos, pues es como encender 12 focos de 100 watts o más, ¿no? Entonces, en todo caso, si vamos a servir hervidora, necesitamos tener siempre un termo, ¿no? A donde podamos colocar el agua hirviendo y mantenerlo caliente y no estar prendiendo el hervidor cada rato o cada vez que queremos tomar un café caliente, por ejemplo. Son medidas básicas que no debemos, digamos, descuidar, ¿no? ¿Qué debo hacer con las luces? Los que apagas, los que no pagas, ¿no? Dicen aprovechar la luz natural, apagarla si el ambiente quedó vacío. Es necesaria toda esa iluminación, ser un poco más eficientes con su uso, ¿no? Que finalmente somos nosotros los que pagamos los recibos. Hay algunos tips sobre el ahorro de energía eléctrica, ¿no? Que se da en los diferentes hábitos donde nos desenvolvemos, ¿no?
Hay que aprovechar las horas de la luz natural lo más que se pueda, desconectar los aparatos electrónicos si no lo vamos a usar, especialmente los microondas. Utilizar focos de bajo consumo. Eso implica que las instituciones educativas, por ejemplo, establecen medidas desde el ámbito administrativo para implementar justamente focos ahorradores, ¿no? En lugar de los focos tradicionales. Apagar el monitor de la PC si estamos en la oficina, ¿no? Utilizar laptop en todo caso consume menos energía, pero hay que apagarlo y desconectarlo cuando ya dejemos de usar. Son aspectos que parecieran tan sencillos, pero son importantes porque tienen un impacto en la reducción de consumo de energía, ¿no? Que es tan necesaria. Bueno, los estabilizadores, bueno, los modems del internet, no usar televisión para conciliar el sueño. Si usas terma, prenderla solo cuando la utilices. Plancha durante el día, porque es que pasa con Nintendo, ¿no? No usa la TV para conciliar el sueño. Puede parecer muy gracioso, pero en realidad a veces te duermes y dejas el televisor prendido hasta el día siguiente. Si usas terma, préndela solo cuando lo utilices, plancha durante el día. No saques la ropa no seques la ropa con la plancha, prefiere colgar la ropa antes de usar el secador. Pues son medidas tan sencillas que a veces nos olvidamos y dejamos ahí. Finalmente, como digo, está bien, podemos pagar el recibo, pero podemos ahorrar también lo más que se pueda, ¿no? Bien, otro aspecto, por ejemplo, son los residuos sólidos. Y acá me quisiera detener un poquito en el sentido de que somos consumidores y todos los días generamos residuos. ¿Cuánto generamos? Casi 1 kilo, 0,85 kilogramos por habitante por día. De todo lo que generamos, ¿saben cuánto generamos anualmente? 8.455.000 toneladas de residuos sólidos. De ahí no tengo la cifra aquí exacta de cuánto genera Cusco, pero miren la cantidad. Y diariamente, o sea, hoy, por ejemplo, al cerrar el día, podemos estar generando más de 23.000 toneladas, que si ustedes se ponen a pensar ahorita en estadios, son 4 estadios llenitos, repletos de residuos. Pero ¿qué pasa con estos residuos? Muchos de esos residuos, casi el 61,3%, van a disposición en rellenos sanitarios, pero hay un 38,7% que no va a ser dispuesto de esa manera, sino va, cuando ustedes viajan, no ven en las carreteras, puntos donde hay residuos sólidos, debajo de los puentes, en las carreteras, en las cunetas, ¿no? A los bordes de las carreteras, en plazas, en diferentes puntos de la ciudad. Y un tantito pequeñito va para fines de reciclaje, el 1,8. Entonces nos preguntamos qué es lo que hace falta para manejar mejor nuestros residuos sólidos. En principio es tener claro que de todo lo que se genera, casi el 77,6% puede ser valorizado. ¿Qué significa valorizado? Puede ser incorporado a una cadena de reciclaje, ya sea los residuos inorgánicos, las botellas, papel, cartón, vidrio, metal, y también los residuos orgánicos. Y ustedes conocen que de repente los residuos orgánicos que yo los valorice, los voy a convertir mediante el compostaje a compost, en el cual yo puedo manejar mis áreas verdes, ¿correcto? También es importante que vinculemos el cambio climático y los residuos sólidos. Ya hemos visto al inicio cuál es esa crisis, ¿no? Esta crisis planetaria basada en el cambio climático, ¿no? Cuando no manejamos adecuadamente nuestros residuos, no reciclamos y quemamos, por ejemplo, o está a la intemperie los residuos todo el tiempo en botaderos, ¿no? Generan gases de efecto invernadero, que son los que finalmente causan el cambio climático, ¿no? Por ejemplo, el metano que proviene de la combustión incompleta de materiales orgánicos, el hollín. ¿Por qué? Porque hay también ciertas actividades que no se desarrollan, porque sus residuos se terminan perdiendo. Se generan estos gases de efecto invernadero que son importantes cuando hablamos del cambio climático y cómo esto nos viene afectando actualmente. El impacto del manejo inadecuado de residuos sólidos es bastante amplio. ¿Por qué trato de enfatizar en esto? Porque este es el día a día,
Las municipalidades todos los días ven el tema de residuos. Nosotros como consumidores generamos residuos todos los días, los 365 días. Entonces, cuando hay un inadecuado manejo de residuos sólidos, hay contaminación del agua. Hemos visto en alguna foto también el impacto en los ecosistemas, la contaminación del aire, la contaminación de los suelos, que no hay puntos críticos y hay una descomposición de esos residuos sólidos. El aumento de puntos críticos, como ven en esta foto, pues genera una mala imagen a la ciudad. Y bueno, ya hemos hablado de la proliferación también de vectores y enfermedades cuando esos residuos no los almacenamos adecuadamente. Capaz si pudieran apagar el micro que está prendido, les agradecería muchísimo. Se escucha. ¿No se escucha? Patricia, por favor, Sí, ya está, ya apagué los micros, Ah, gracias. ya, ok. Bueno, indicaba también que los microplásticos se convierten hoy por hoy en una causa de contaminación bastante significativa, ¿no? Fue el proceso que les comentaba. Algunas fuentes indican que los microplásticos ya se encuentran en la vida marina. Si consumimos el pescado y no nos damos cuenta, en la sal, en el agua de grifo, en el polvo, etcétera. Y sobre todo que los microplásticos tienen un impacto en la vida marina, ¿no? Que es lo más significativo. Algunas buenas prácticas de manejo de residuos sólidos que es importante también que lo tomen en cuenta. Uno es que la gestión de los residuos sólidos a nivel de país está normada y definitivamente hay ciertas prioridades y la finalidad más importante de la gestión de los residuos sólidos en el país es la minimización. Y eso implica que el consumidor piensa antes de consumir los residuos que va a generar. Acá pongo la figura de las bolsas plásticas porque es lo primero que se genera. Una persona puede utilizar en el día más de 6 o 7 bolsas. Imagínense, saquen su cuenta como de repente en el año podías estar generando tal contaminación porque cada una de esas bolsas ya hemos dicho en cuántos años se descompone, cuál es el impacto que tiene. Entonces, la prevención, que es lo que hemos mirado también al inicio, la cultura de prevención debe ser clave para evitar generar residuos sólidos. La valorización es, como yo les indiqué, una forma de incorporarlo a la cadena de reciclaje. Nosotros como ciudadanos contribuimos a esa separación que repitieron o lo mencionaron dos compañeras, ¿no? Como aspectos que podemos contribuir al cumplimiento de los ODS. El reciclaje es el proceso, pero nosotros como ciudadanos contribuimos a la segregación. A nivel municipal, las municipalidades están implementando progresivamente esos programas. No es fácil. En todo caso, lo que necesitamos es tratar de enfatizar cómo podemos manejar de mejor manera nuestros residuos. Y la eliminación es digamos, la disposición final, ¿no? No todas las municipalidades tienen un relleno sanitario. A todo lo que se genera diariamente a veces va a botaderos clandestinos, botaderos entre comillas controlados. Tenemos que mirar si en nuestra ciudad donde nos encontramos hay una disposición adecuada. Si no lo hay, con mayor razón necesitamos minimizar y valorizar. Ya hemos hablado de minimizar el tema de las bolsas plásticas. El uso de cañitas ya está totalmente prohibido. No pidamos cañitas cuando vamos a una juguería. No fomentemos su uso, ¿no? De manera así indiscriminada. Debemos dejar el Tecnopor también como parte de, digamos, de algunos souvenirs o digamos, para el uso de guardado de alimentos o compra de alimentos. Está en proceso de, digamos, está prohibido y está progresivamente desapareciendo su consumo. Necesitamos elegir mejores alternativas, ¿no? Como los tomatos, para los líquidos, tazas de, digamos, de cerámica, envases duraderos para comprar los alimentos. Cuando vamos al mercado, pedimos alimentos del menú. Necesitamos convertir esas malas prácticas en mejores prácticas. No es difícil acostumbrar a nuestros caseros, acostumbrar a quien nos vende el menú, utilizar este tipo de envases, ¿no? Necesitamos lograr esos cambios poco a poco. También el que podamos separar nuestros residuos considerando la norma técnica, que nos habla de 4 colores, ¿no? Los aprovechables en verde, los orgánicos en marrón, los no aprovechables en negro y los rojos como residuos peligrosos.
Tenemos que trabajar fuertemente en conocer la norma, separar nuestros residuos y almacenarlos según color, dependiendo de cada lugar donde nos encontremos. Cada municipalidad establece su propio diseño de cómo manejar estos residuos. La segregación es importante porque las municipalidades, a través de la entrega de estos residuos separados adecuadamente, pueden recuperar material para incorporarlas en una cadena de reciclaje, pero también reducen la contaminación, ¿no? Ante una mala disposición de residuos sólidos, reducen la contaminación ampliamente. ¿Cuáles, digamos, las obligaciones que tenemos como generadores, ¿no? Tenemos que, en la medida que tengamos un programa de reciclaje en los distritos, necesitamos entregar los residuos de manera adecuada, botellas y envases de vidrio, envases de plástico sin remanentes, limpios, no enjuagados, digamos, estén escurridos y al final, para reducir el volumen, bueno, compactarlo, ¿no? De manera que de esa forma podemos hacer que la municipalidad, en el marco de sus funciones, pueda cumplir lo que es el reciclaje. En el caso del papel cartón, ¿no? En los casos que se den, debemos quitar el remanente, quitar las grapas, ¿no? Las tiras de plástico, etcétera, los cartones limpios, no manchados de grasa. Estos no se pueden incorporar a una cadena de reciclaje. Cartón de diferente color, el tetabric para alimentos también, o lácteos, yogur, jugos, ¿no? También es un residuo que se puede incorporar a una cadena de reciclaje, pero hay que enjuagar, escurrir, que no queden remanentes, ¿no? Compactarlos como lo ven en la foto, las latas de la misma forma, ¿no? Necesitamos preparar ese residuo como generadores que somos responsables. Nosotros lo compramos, generamos el residuo y a veces nos contentamos solo con dejar los residuos en una bolsa y ya. Tenemos que mirar cuáles son esas responsabilidades, esas pequeñas cosas que podemos hacer de manera individual, colectiva, a nivel local, que van a tener una repercusión global. Los residuos orgánicos también podemos aprovecharlos mediante el compostaje, ¿no? Súper sencillo, necesitamos tener claro, ¿no? Cuáles son esos insumos, es como una receta. ¿Qué es lo que podemos utilizar para hacer compost? Cáscaras de frutas, cáscaras de verduras, cáscaras de huevos, hojas secas. Todo eso nos ayuda a tener el compost en la medida que tengamos el espacio para hacerlo, la voluntad de poder hacerlo de manera colectiva e individual, como en barrios, para mejorar nuestro parque de esquina o nuestro parque cercano, mejorar nuestras plantas de nuestra casa, etcétera, con las áreas verdes de la escuela, ¿no? Como desde los huertos también que se pueden implementar, se puede trabajar el compostaje como una actividad que nos ayuda a conectarnos, ¿no? Con la naturaleza y sobre todo lograr los cambios significativos. La reutilización también es un aspecto clave, ¿no? Lo he mencionado en algún momento también, cuando estuvimos haciendo las preguntas, de reutilizar, ¿no? La reutilización es darle una segunda oportunidad a las cosas para que pueda tener un nuevo beneficio, ¿no? Un nuevo producto. Cosas que se pueden hacer. Los ecoladrillos, si bien es cierto, los fomentamos mucho en el MINAN cuando estábamos en plena pandemia, lo que hay que tener mucho cuidado es en qué lo vamos a usar, qué va a pasar con esas botellas si es que no las usamos adecuadamente. Las tizas es un residuo peligroso en rojo que también tenemos que tener mucho cuidado. Si es peligroso y está en color rojo, necesitamos separarlos en botella, como lo que ven ahí de plástico, donde estén todas hasta que termine de llenarse y entregarlo a la limpieza municipal. El aceite vegetal también es un residuo líquido y requiere ciertas pautas. La mayoría lo que hace es, una vez que ya hizo la pintura, enjuagan el tallo de frente todo el aceite por la cañería, lo cual no debería ser, es una mala práctica, porque nos preguntamos dónde va toda esa agua, ¿no? Ahí están las respuestas. Entonces necesitamos esperar que el aceite se enfríe, no debe ser mezclarse con ningún otro líquido, colocarlo en una botella hasta que se llene con tapa y entregarlo al servicio de limpieza municipal, ¿no? Si entregamos normalmente. Los RAEs, también en la época de la pandemia se han proliferado estos residuos que son de diferente índole, ¿no? Artefactos eléctricos, sobre todo computadoras, todo lo que generamos son basura electrónica, ¿no?
necesitamos mirar en estos residuos una forma también de estos sean aprovechados mediante reciclaje, desmantelan estos residuos, hay que participar y se aprovechan los diferentes metales que se tienen, materia prima para otros servicios. Hay que estar atentos de las campañas que hacen las municipalidades conjuntamente con los sistemas de manejo para poder hacer una adecuada disposición de estos residuos. Hay un dato interesante aquí, ¿no? Por ejemplo, el 84% del consumo de aparatos eléctricos y electrónicos en el Perú, el 90.4% ha generado RAE. ¿Ya? A veces, por no reparar el artefacto, compramos otro y así vamos generando diferentes residuos eléctricos y electrónicos. Estos aparatos eléctricos y electrónicos son normados por el MINAE, pertenecen a una categoría especial y cada categoría pues tiene diferentes tipos de aparatos, tanto eléctricos como electrónicos. Y finalmente, comentarles que como Ministerio del Ambiente tenemos la rectoría en el ámbito de residuos sólidos. En el año 2020 sacamos una resolución ministerial, la 070, que es justamente una guía para el manejo de los residuos sólidos en instituciones educativas. Tiene la finalidad de orientar la comunidad educativa a la implementación de un plan de manejo de residuos sólidos basado justamente en todos los procesos que ustedes llevan a cabo, ¿no? Desde hacer el diagnóstico, identificar un plan de acción, incorporarlo en su PI, de repente desarrollar las alternativas en el marco de su proyecto educativo ambiental integrado. Muchos lo vienen haciendo seguramente, pero estos tienen que ser bien llevados en el sentido de poder contribuir también a resolver los problemas locales. También es importante que ustedes conozcan, ¿no? Que desde la lógica de la gestión municipal hay procesos que hace la municipalidad y hay procesos que hace la institución educativa y dónde es que, digamos, convergen, ¿no? Para poder hacer un adecuado manejo de residuos sólidos, ¿no? La minimización es un tema que hay que trabajar fuertemente en la minimización, ya hemos dicho de qué. La segregación con estaciones, que no necesariamente deben ser de color, los tachos se pueden acondicionar de manera adecuada con etiquetas que nos puedan ayudar a separar, o etiquetas de color que nos puedan ayudar a separar. La valorización, es decir, como el compostaje o las manualidades, es una forma de hacerlo, ¿no? De aprovechar los residuos. La municipalidad se encarga, lógicamente, a la recolección selectiva, a trabajar reciclaje con recicladores, hacer el proceso de valorización, ¿no? De almacenamiento, de acondicionar los residuos, de luego incorporarlos a una cadena de reciclaje o en su defecto ir a disposición final, ¿no? Pero todos estos procesos que ustedes ven dentro de una institución educativa siempre van a requerir de sensibilización y educación ambiental. Bien, esto era lo que quería presentar Patricia respecto a la educación ambiental. Cómo es que esos comportamientos que acabo de mencionar son tan sencillos, debemos incorporarlos dentro de nuestra vida cotidiana. Con ello podríamos estar vinculando la educación ambiental como una herramienta para el cambio de comportamiento y pensando también en la sostenibilidad de nuestro planeta. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Milagros. De repente, por parte de los participantes, ¿hay alguna consulta y alguna pregunta al ingeniero? Aprovechen para preguntar, colegas, de repente algunas interrogantes que todavía tengan. ¿No hay preguntas, colegas? Me parece, ingeniero, que no hay ninguna pregunta. Todo ha quedado bastante claro. Agradecerle el espacio. Miss Patricia, una consultita para el ingeniero. Muy buenas noches, ingeniero Milagritos. Yo que saben, estoy escuchando todo su tema es excelente, muchas gracias. Pero quisiera hacer una consulta. ¿Cómo nosotros podríamos reciclar todas las bolsas, ya que las personas consumimos bastante al comprar nuestros, ¿no? Para utilizar algo que vamos a comprar, lo usan en bolsa. ¿Cómo podríamos nosotros reciclar en estos momentos?
Escuché con cierta dificultad, pero entiendo que la consulta está más en qué podríamos hacer para reemplazar las bolsas, ¿no? Eh, Como indicaba, hay una ley, la 30884 y su reglamento, que son normas que prohíben de manera progresiva el uso de bolsas plásticas. En la medida que, vamos a decir así, la municipalidad establezca cómo, digamos, se implementa la normativa a través de una ordenanza, van a seguir continuando usando las bolsas plásticas. Y la municipalidad en este proceso cuenta con una ordenanza que les permite fiscalizar, sancionar, ahí va a empezar a haber un control, ¿no? Del uso. La municipalidad, en el marco de su programa municipal educa, hace una adecuada sensibilización respecto a la ley, que contiene la ley, cuáles son nuestras responsabilidades como consumidores. Se va a, digamos, a iniciar todo un proceso educativo de transformación que va a permitir ese cambio, ¿no? Mientras eso transcurre, nosotros como consumidores estamos en la obligación de decir, no, si quieres bolsa, no, gracias, ¿no? Uno va al mercado hasta por una bolsa, por una cabecita de ajos, por unas ramitas de perejil o qué sé yo, ya nos dan, o sea, sin positivamente las bolsas. Entonces, están los consumidores informados de evitar el uso de bolsas plásticas, ¿no? Es hacer un trabajo también de concientización, inclusive con nuestras caseritas, ¿no? Si tú vas al mercado y vas a comprar pollo, ¿no? Capaz llevas un tupper grande en el cual te puedan colocar las piezas de pollo, las piezas de pescado, y esto nos ayuda a reducir cuántas bolsas, ¿no? Si vamos a comprar las fresas, por ejemplo, que son tan, digamos, a veces rápidamente, ¿no? Se aplasta, un movimiento, entonces voy llevando un tupper y ahí me estoy ahorrando al menos 2, 3 bolsas, porque nos ponen así, porque saben que las fresas son perecibles, ¿no? En realidad, si sabemos que hay una ley que podemos contribuir, es nosotros mismos como consumidores responsables evitar su uso, ¿no? Que es una costumbre, ¿no? Que se hace de que el caserito rápidamente nos pone las cosas en la bolsa cuando nosotros podríamos tener la oportunidad de decir no gracias porque acá tengo mi canasta, tengo, ponme aquí en mi mallita, ponme todas las papas, qué sé yo, ¿no? Entonces son alternativas cotidianas, tradicionales, que podemos utilizar talegas, postales, a veces hasta en la misma mochila, ¿no? Si voy a comprar cosas, no tantas, pero algunas que pueden entrar a la mochila, pues estoy evitándome también utilizar bolsas plásticas, pero depende de uno. Cuando se acerca a comprar es uno mismo, porque es tanto digamos, la costumbre, inmediatamente te están poniendo 1 kilo de huevos en 3 bolsas, ¿no? Para evitar que se golpeen o que se caigan. Entonces, va a depender mucho, como digo, de cómo nosotros como consumidores informados podemos empezar a hacer cambios nosotros mismos para luego hacer cambios a los demás. Muchas gracias, ingeniero. Y hay dos preguntas más en el chat. La colega Judith nos dice, buenas noches, ¿dónde puedo reciclar aparatos electrónicos? Ya, ¿cómo es el manejo de los residuos eléctricos y electrónicos? Como lo indiqué, es un residuo de régimen especial. La municipalidad coordina, dependiendo del volumen, con los sistemas de manejo, campañas de acopio de estos residuos para que luego esos residuos sean transportados a un proceso de valorización para reducir la contaminación. Nuestra obligación como consumidores es ver cómo la municipalidad nos incorpora en ese proceso, ¿no? Pero va a depender, como indico, del volumen de residuos que puedan haber en un determinado distrito, para que las empresas, en el marco de su responsabilidad extendida, puedan hacer uso de esos residuos para incorporarlos como materia prima para nuevos productos y servicios. Ahí sería cuestión de coordinar con la municipalidad si es que sabemos que hay muchos residuos. Ahora, si hay muchos residuos eléctricos o electrónicos dentro de la institución educativa, porque son computadoras que se les ha dado de bajas, hay procedimientos establecidos por el MEF.
en ese sentido, ¿no? Entonces ahí, digamos, en Milán hay un área que ve todos estos temas, puede coordinar para que puedan tener la información. Muchas gracias, ingeniero Milagros. Hay otra pregunta en el chat y luego Katy está levantando la mano. Respecto al ahorro de energía, ¿es correcto, por ejemplo, trabajar con la laptop, con el cargador enchufado todo el tiempo o cargar los celulares toda la noche? Indudablemente que no, ¿no? Si yo ya cargué la laptop, no tendría por qué tenerla enchufada, ¿no? Claro, voy mirando en la pantalla en cuántas líneas y luego vuelvo a cargar y desenchufe. No podemos dejar el enchufe toda la noche con el celular, porque generalmente el celular termina dañándose, estamos generando ahí por demás, porque el celular llega al 100% de descarga y después no hay forma, o sea, sigue ahí, ¿no? El cargador y estamos generando un consumo innecesario. Gracias, ingeniero Milagros. La colega Katy, que está levantando la mano, adelante, por favor. Buenas noches, profesora Patti. Igualmente a todos los colegas de la sala y al mismo tiempo al ingeniero que nos está brindando la información y es muy interesante conocer y saber sobre cómo vamos viviendo en nuestro ambiente y más que todo lo que es la vida que nos da hoy en día que estamos viviendo. A lo que comentaba la ingeniera y el comentario anterior, cómo evitar que nos dé en el mercado o en la tienda el plástico. Lamentablemente somos seres humanos que no tenemos suficiente conciencia para poder tomar este hábito. Yo creo que sería un hábito de decir, de no querer utilizar el plástico. Bueno, pasa en mí, ¿no? A veces salgo a la calle sin tener nada en la mano y cogemos bolsa, compramos 10 céntimos, 20 céntimos y ahí nos da esa facilidad. Opinión que nos da de cómo evitar por lo menos el excesivo uso del plástico. Creo que partiría de nuestras autoridades y somos personas que solo vamos a obedecer una norma. Y entonces yo pensaba, ¿no? ¿Por qué no puede salir desde la alcaldía una norma que diga evitemos, o por lo menos una norma de usar excesivamente los plásticos? Y de qué manera, tal vez evitando en las tiendas. No sé, digo, ¿no? Esa es mi forma de la idea que se me viene ahorita escuchando de que cómo hacer frente a eso. Bueno, ese es un comentario nomás, maestra Patti y ingeniero. Y bueno, si de algo sirve el comentario que hice. Katy, has mencionado dos aspectos bien interesantes. Uno es que tú tienes, ahora que has escuchado, te has informado, capaz hay un grado de comprensión sobre la problemática tan grande que es el tema de plásticos. Tú mismo lo has dicho, ¿no? Si ahora pones en práctica el hecho de tener una bolsita de tela en tu cartera y cuando sales y haces compras, ya la tienes. Es un proceso. Yo misma, ¿no? Trabajando en mi ciudad tantos años, compañeros con los que Por eso, dos o pasamos el tres soles. día, hemos tenido que hacer cambios, tomar decisiones. No podemos educar si nosotros mismos no hacemos cambios. Y ese cambio implica que si voy a salir en el día, tengo mi tomatoro con agua caliente, mi bolsita de tela en mi mochila, a veces cargo cubiertos también para no tener que pedir cubiertos de plástico. Es decir, es toda una formación ambiental que se da con el tiempo, la práctica, con interiorizar y tomarlo como una práctica cotidiana. O sea, he tenido que pasar por un proceso para que yo lo pueda hacer. Tú estás en este proceso ahorita empezando a tener ese sentido crítico, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Ya lo has dicho, si es que sales en la mañana
y no sacas ni una bolsa de tela o alguna bolsita de asa en tu cartera, de hecho, vas a querer usar las bolsas plásticas porque son lo más fácil que encuentras, pero si tú informada vas a comprar pan con tu bolsa de tela, capaz vas a sentirte mucho mejor de estar empezando a hacer esos pequeños cambios, ¿no? Porque finalmente tenemos que pensar en las futuras generaciones. Nosotros estamos aquí, vamos a hacer los cambios, vamos a decirle no, gracias, no necesito bolsa en el mercado si voy a comprar con mi canasta, mi cochecito. Es ponerlo ahí, ponlo acá, no necesito bolsas, ¿no? No, es la decisión del consumidor desde el primer momento el que va a determinar que las personas también aprendan y vean, ¿no? Eso me pasó a mí con el tema del pescado. Al comienzo llevaba mi tupper, le decía al que me vendía mi casero. Y él me decía, ¿qué quieres que ahí te ponga el pescado? Sí, ahí ponlo. ¿Estás segura? Sí. Entonces, y así todos los sábados, hasta que él mismo después me decía, ¿y tú has traído tu tupper? Acá está mi tupper, ¿no? ¿Por qué? Porque él también entendió que gasta bolsas para, o sea, algún ahorro le habrá significado al menos, ¿no? Así pensando, un ahorro. Porque es un gasto comprar bolsas para un comercio. Si yo llevo otros dispositivos, me puedo colocar y no me da bolsas, capaz desde esa mirada podrían entender cuán beneficioso es dejar de usar bolsas plásticas. Entonces, va a depender mucho también de cómo vamos mirando la información, teniendo esas buenas prácticas. Es todo un proceso, no es fácil, pero ya has dicho, ¿no? O sea, salgo rápido y me olvido de cargar bolsa, ahora sí vas a tener que cargar solo porque ya estás en ese camino, ¿no? Del cambio. Y te van a seguir tus hijos, tu esposo, tu familia en ese proceder. Porque estamos hablando de que estamos en un solo planeta, una sola casa común. No hay más opción, tenemos que hacer algo. Ya hay una crisis planetaria que en los términos que se mencionaron en residuos sólidos es el principal problema ambiental. Pregunta, donde ustedes se encuentran, ¿hay relleno sanitario? ¿Dónde van los residuos que se generan diariamente en el distrito? Si está la mixta por ahí, les puede comentar, ¿no? Que difícil a veces es manejar los residuos, no se tienen los recursos. ¿Qué haces con tantos residuos que se generan diariamente? De repente no hay un programa de segregación porque no hay la posibilidad de tenerlo. Entonces, el consumidor sigue generando. ¿Y qué pasa en la ciudad? Son muchos aspectos. Necesitamos pensar en positivo, ir poco a poco acostumbrándonos a tener mejores hábitos y comportamientos. Entonces, eso no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Es importante entonces tomarlo en cuenta en ese sentido. Como dice León, ¿no? Se puede utilizar bolsas de papel, pues fuera, el papel de despacho. En los tiempos pasados no tendrían por qué decir tiempos pasados, son opciones que podemos volver a retomar, las viandas, el tener estas taleguitas, ¿no? De tela para a veces comprar nuestros cochecitos, nuestras cajas, ¿se acuerdan? Cajas que las revestíamos de un costal, y el costal va a durar muchas veces. En cambio, las bolsas plásticas están diseñadas para una sola vez, pero contaminan mucho más que cualquier otro envase, ¿no? Desde el papel, lo puedes hacer varias veces, luego ese papel se puede incorporar a una caña de reciclaje, siempre y cuando ese papel no esté manchado, ¿no? Con grasa. Entonces, mire, hay muchas cosas que podemos hacer desde ya, porque no hay otra opción. No podemos retroceder, cambiar el planeta, porque estamos ya en ese punto, ¿no? Lo sabemos, tenemos que ir a la acción. Muchas gracias, ingeniero Milagros. Dice, ¿se podría utilizar bolsas de papel como en tiempos pasados? Sí, justamente era la respuesta, lo que leía, ¿no? Que es importante lo que Buenas menciona. noches. Buenas noches con cada uno de ustedes. ¿Es posible poder dar alguna opinión? Sí, adelante, Sí, profesor Jesús. yo soy Jesús Arminta Valencia. Me parece que todo lo que se está discutiendo, creo que a veces, mire, se hace tanto por conservar el ambiente, inclusive por concientizar a las personas hacemos, pero es la lucha de unos cuantos. Es la lucha de unos cuantos. Me parece que deberían de haber políticas ambientales desde el Estado peruano. No solo desde el Estado peruano, sino desde digamos, los estados a nivel mundial. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si el Estado peruano prohíbe a las grandes fábricas
seguir fabricando las bolsas. Lógicamente que nosotros ya no vamos a ir con las bolsas, ya no vamos a pensar en las bolsas, porque sabemos que ya no va a haber bolsas, pero no se quieren enfrentar, nadie se quiere ganar ese pleito. No quieren enfrentarse a los grandes monopolios, a los grandes empresarios que viven de eso, viven de las bolsas. Hay mucha gente trabajadores, tantas personas que dependen de eso. Entonces, me parece que también aquí falta implementar algunas políticas ambientales inclusive a nivel mundial, ¿no? A nivel de Estado. A veces se hacen congresos, se hacen eventos a nivel mundial respecto a lo que es la parte de lo que es el ambiente, pero solamente queda ahí nada más. Solamente algunos países asumen con mucha responsabilidad y algunos no. Pues yo creo que está bien, ¿no? Lo que usted dice, ¿no? En cada uno, sí, en cada uno, pero solamente hasta cuándo dura. Luego te cansas, luego te cansas. Tú mismo vas, está bien, yo entiendo que puedo ir con mi tupper, puedo ir con algunas cosas, con mi bolsita de talega, ¿no? Pero sí sigue habiendo bolsas. Usted sabe que en el mercado va a encontrar bolsas, usted sabe que en la tienda va a encontrar bolsas de plástico. Pero ¿qué pasa si usted ya sabe, se mete en su cabeza que no va a haber bolsas de plástico? Entonces yo quisiera que también eso lo analicemos ahora y pongamos también nosotros, ¿no? O demos, como quien dice, como sugerencias. Creo que ahí están las personas del Ministerio de Ambiente, por ahí, ¿no? Entonces ellos también puedan elevar a su vez esta, esta opinión que se lanza desde aquí de estos eventos académicos. Muchas gracias. Gracias, profesor Jesús. Y justo, Maestra Patricia, buenas sí, noches. la ingeniero Milagros justamente es parte del Ministerio del Ambiente. ¿De repente alguna respuesta, ingeniero Maestra Milagros? Patricia, Buenas noches, ¿me escucha? Sí, Muy buenas noches. Me parece muy interesante el tema que estamos tratando sobre el uso del plástico. Eh, yo quiero comentar, tal vez desde el uso de la experiencia, si hacemos una retrospección o retrocedemos el tiempo, en la década del 60, del 70, del siglo anterior, no existía tanto los plásticos. Se vendía el pan en bolsitas de papel. Inclusive las bebidas, alcohol, que era la cerveza, se vendía en cajas de cartón. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado de ese tiempo a este tiempo? 50 años. En esos 50 años, las grandes empresas son las que han generado que aparezca el plástico, porque económicamente les ha beneficiado a esas empresas y les beneficia a esas empresas. Porque fabricar las bolsas de papel, fabricar los cajones de cartón y las bebidas de alcohol como era antes, les es más costoso y aparte de eso, las ganancias aminorarían. Pero ahora son esas grandes empresas las que han fabricado justamente el plástico como un objeto de lucro y de ganancias en empresas. Entonces, desde los organismos internacionales, los ministerios del medio ambiente en todo el orbe, se tendría que hacer una campaña para ir contra esas grandes empresas que ellos mismos han generado el plástico. Imaginémonos si no habría plástico, solamente habría papel. Creo que en definitiva se tendría que reducir el uso del plástico, la contaminación ambiental. Por ejemplo, ahora todo es descartable. En la década del 60, del 70, ¿alguna vez había gaseosas en botellas descartables? No. No habría. Entonces, primero yo pienso que los ministerios del medio ambiente tendrían que eh, plantear iniciativas como políticas de Estado, no de gobierno, políticas de Estado para que de alguna manera se minimice el uso de plástico y eso haga efecto en las grandes empresas quienes dejen de fabricar, ¿no? Los plásticos o el uso de los plásticos. Yo creo que podría ser una alternativa. Es cierto que
nosotros como maestros hacemos todos los esfuerzos posibles por reciclar, reusar, reutilizar, ¿no? Pero a pesar de eso nos viene avasallando las grandes empresas que son, reitero, beneficiosamente son muy, muy adinerados, ¿no? Eso sería entonces, y nuevamente, solicitaría que los ministerios del medio ambiente de todo el orbe planteen políticas de Estado para reducir el uso del plástico a nivel mundial. Muchas gracias. Gracias, profesor Raúl. De Señora repente, Patricia, ingeniero Milagros, ¿algún comentario? Hola, ingeniero Milagros. maestra Patricia, buenas Sí, noches. Sí, adelante. Sí, ¿Me sirve, por sí, favor? sí. Muy buenas noches, maestra Patricia. De igual forma, al ingeniero Milagros y colegas que están participando en este evento tan importante. Sí, yo coincido totalmente con los colegas, con los dos colegas que han antecedido a mí. Eh, Solamente miramos que el consumidor sea parte de la solución, pero no vamos a la causa que está generando el problema, porque lo lógico es cuando se tiene un problema, hay que buscar la causa, ¿dónde está? Entonces ahí se soluciona. Pero como dicen las grandes empresas que producen plásticos, pues serían los afectados. Por lo tanto, se ven, creo, impotentes a nivel mundial atacar eso. Y solamente hacemos paliativos de reciclar, reutilizar, no sé, compostajes, bueno, una serie de estrategias, pero en la práctica no está surtiendo ese efecto. Sigue ganándonos los plásticos. El problema sigue siendo los plásticos. Pese a que existen normas que dicen que está prohibido el plástico, pero no. En el Perú nomás, ¿cuántos producen esas bolsas? ¿Por qué no va a ir las autoridades directamente a esas empresas y decir que se cierra? Eso sería una solución, ya sea de parte nuestra, haciendo nuestros actos, y de parte de nuestras autoridades. Creo que de los dos podríamos solucionar. Entonces, los empresarios de ese rubro tendrían que dedicarse a otra actividad. Bueno, de repente hay mucho que analizar todavía, pero esa sería mi participación por el momento, maestra Patricia. Muchas gracias. Gracias, Domingo. Ingeniero Milagros, por favor, ahora. Ingeniero. sí, en realidad el tema de plásticos al que yo me he hecho referencia en esta presentación son residuos plásticos de un solo uso, indicando que estas bolsas plásticas de un solo uso, como su nombre lo dice, están diseñadas para un solo uso. La norma que establece el MINAM es justamente a este tipo de plásticos. No me he referido a los plásticos en general. Ahí tendríamos que tener claro. Como digo, el plástico está en nuestra vida para muchas cosas, pero la norma, que es lo que establece nuestras funciones y competencias como el Ministerio del Ambiente, están abocadas a lo que tenemos evidencias de que hay un impacto no solo a la salud de las personas, sino también al tema ambiental. El hecho de que, digamos, se tenga, digamos, empresas que son productoras de plásticos, entre esos plásticos están estas, digamos, son políticas, y concuerdo con lo que indican los profesores, ¿no? Deben ser políticas mayores que nos ayudan a reducir el uso de, especialmente estas bolsas de un solo uso, que son las que mayoritariamente están, lamentablemente, no hay una tecnología en el país que nos ayude a reciclar este tipo de cosas. Con mayor razón, desde el Ministerio del Ambiente, preocupados por el tema de salud ambiental. Ya lo he indicado, los microplásticos ya están en nuestra vida. Y la única forma de poder digamos, hacer algo, es, desde mi punto de vista, es ese consumo. Porque de otra forma, el consumidor, la mayoría no tiene esa información de lo que puede generar una bolsa plástica en su proceso de degradación en 400 años. No hay esa información, no se le indica al comerciante, no le indica esa información al que le pide para comprar el pago, qué sé yo.
Entonces sí hace falta la brecha enorme en cuanto a las políticas, ¿no?, de producción. Claro, eso no lo vamos a ver nosotros como ministerio, lo verán diferentes otros ministerios. En este curso, en este diplomado, el análisis está bien, es importantísimo que se dé a ese nivel, pero también desde la lógica de cómo la educación ambiental puede ayudar a la sostenibilidad. En este tema tan interesante que es la contaminación plástica, tiene que haber una reflexión enorme de como consumidores qué tanto estamos aportando esa contaminación desde la mirada de contaminación, más desde la mirada de producción. Concuerdo enormemente con lo que dice, pero sí desde la lógica de lo que venimos haciendo. Y el objetivo de este diplomado es que podamos ver en la contaminación plástica una problemática que tiene que, de algún modo, irse reduciendo, porque el consumidor es el que tiene que hacer algo, ¿no? Mientras haya consumidores que exijan las bolsas, pues también hay eso, ¿no? Se exigen mucho las bolsas, no vamos a terminar con la problemática, ¿no? Mientras haya una demanda, lógicamente las empresas siempre van a estar ahí pendientes. Si hay cambios, como dijo otro de los licenciados, de que se dedicaran a otra cosa, sí, claro, de repente van a tener que hacer bolsas biodegradables en adelante, pero siempre y cuando hay una demanda de bolsas, ¿no?, de otro tipo, menos contaminantes. Entonces, por ahí creo que habría que mirar que no son todos los plásticos a los que a veces le echamos mirada, ¿no? Pues hemos visto que las bolsas plásticas de un solo uso son las que generan esa contaminación. Tenemos que tener claro cuál es el impacto en nuestra salud y el ambiente y cómo desde lo que somos, lo que hacemos, podemos ir generando ciertas contribuciones, ¿no?, para reducir el impacto. Eso es básicamente. Muchas gracias, ingeniero Milagros. Agradecerle su participación de hoy día. Realmente muchas cosas estamos dilucidando, los plásticos de un solo uso, que a veces no los tenemos muy claros, ¿no? De cómo es el impacto que tienen estos plásticos de un solo uso en lo que es nuestras vidas. Sigue Ah, viendo Fanta. Sí, Fanta. sí, Bien, gracias. ¿alguna pregunta más, Sí. colegas? ¿Alguna pregunta más? Bien, entonces, agradecer a la ingeniero Milagros Taza por su participación el día de hoy. Ella es, como les decía hace un momento, especialista en promoción y capacitación en la gestión de la cultura y ciudadanía ambiental de la Dirección de Educación y Ciudadanía Ambiental del Ministerio del Ambiente. Entonces, seguramente ella ha tomado nota de muchas participaciones y ojalá, como decían los colegas, pues desde el Ministerio del Ambiente tengamos políticas un poco más fuertes, ¿no? Pero también está nuestra responsabilidad como consumidores, como ella misma lo indicó, como consumidores para poder rechazar estas bolsas de un solo uso. Ingeniero Milagros, muchas gracias y algo más que desea aportar. Sí, en realidad el docente tiene ese reto, ¿no?, de poder transformar, dar conocimiento y que en base a ese conocimiento se puedan transformar esos comportamientos. Es todo un proceso. La educación ambiental entendemos que nos ayuda, es una herramienta, pero hay otros aspectos también que lo han mencionado, me parece súper bien en esta última parte, que capaz no los podemos controlar ni manejar, pero está en nuestro comportamiento, en nuestro compromiso, el poder hacer algo, ¿no? O sea, ya actuar localmente para que esto tenga pues una repercusión global, porque finalmente todos estamos en el mismo planeta. Desde esa lógica, agradecerles también ese interés. El tema de plásticos es un tema que lo podemos conversar, es un tema muy amplio, ¿no? De repente hay la oportunidad que se pueda generar de repente un espacio de discusión sobre el tema, en el cual se pueda abordar con más conocimiento la normativa para que ustedes lo puedan entender.
se puede ver ese tema en adelante, pero sí el tocar este tema en este módulo de educación ambiental está vinculada a tener claro que la educación ambiental es una herramienta para el cambio de comportamiento. Por tanto, estamos llamados a ir haciendo esos cambios desde donde estamos, ¿no? Desde los ámbitos en los cuales nosotros nos desenvolvemos en la casa, de escuela, en el trabajo y en otros ámbitos, ¿no?, de nuestra vida cotidiana. Muchas gracias por su tiempo y la oportunidad de brindarles la información. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, ingeniero Milagros. Agradecerle su participación el día de hoy. Y bueno, también comentarles que a los que de repente no han asistido en la sesión anterior, que debemos de matricularnos en el aula virtual del Ministerio del Ambiente para poder también tener la certificación por 40 horas del curso de educación ambiental también que se da a partir del aula de el Ministerio del Ambiente. ¿Algo más de repente, ingeniero, sobre este punto, por favor? Sí, Patricia, como han ustedes solicitado en su momento la incorporación de la Dirección General de Educación y Ciudadanía e Información Ambiental del Ministerio del Ambiente, consideramos pertinente que hayan acogido el curso básico de educación ambiental que está en el Aula Aprende, que es nuestro portal de fortalecimiento de capacidades. Lo que se tiene que hacer es que se pueda socializar, Patricia, debe ser posible con los participantes, el tutorial en base también a cómo ustedes lo pueden hacer en la práctica, si requieren y consideran pertinente a hacer de repente una reedición de ese tutorial que envié en base a la experiencia vuestra, que pueda ser más entendible para los docentes, ¿no? Capaz, en base al que envié, puedan hacer uno de repente que les permita hacerlo con más claridad. ¿No? Va a depender de ustedes, sería ideal que pudieran tener les puedan indicar a los participantes un tiempo en el cual se tienen que registrar, podamos verificar en la plataforma el registro de los estudiantes y sobre la base de ello hacer el acompañamiento y seguimiento, ¿no? Que es un curso autoinstructivo, son contenidos básicos y lo pueden llevar en el momento que ustedes decidan, pero sí hay que establecer un calendario que le permita también complementarse con esta fase Esencial. asincrónica, sí, y presencial que seguramente van a tener en adelante. Sí, muchas gracias, ingeniero. Y justamente, colegas, les voy a compartir el tutorial para la inscripción en el aula virtual a partir del chat del WhatsApp que se ha creado justamente para la información. Igualmente, informarles, como ya les decía, que el día 5 de junio tenemos una reunión presencial, ya se les va a comunicar la hora, el lugar y todo ello, porque recordemos que el 6 de julio es el Día del Maestro y la Municipalidad Provincial de Canchis está preparando un pequeño presente para cada uno de ustedes, entonces eso se les va a compartir. En la siguiente sesión tenemos el día 28 de este mes, que ya vamos a estar coordinando con ustedes por este mismo medio. Igualmente indicarles que la Escuela Superior Pedagógica Tupac Amaru de Tinta está ya juntamente con UGEL Canchis, vamos a empezar ya con el proceso de matrícula en la plataforma tanto del instituto como mejor dicho, de la Escuela Superior Pedagógica de Tinta. También vamos a ya matricularlos en la escuela para que todo tenga completa validez. Para ello también les tenemos que, estar predispuestos. Seguramente de repente los vamos a tener que llamar uno por uno para algunos datos que de repente no podemos entender. Bien, colegas, miren, ya se nos ha ido la hora. Yo tenía también
una parte, pero creo que ya no va a ser posible. Igualmente yo les voy a enviar ahora en el chat del grupo, les voy a enviar los materiales compartidos por el ingeniero Milagros, a quien le quedamos muy agradecidos por la predisposición y el tiempo que se ha dado. Igualmente, colegas, en estos minutos que todavía nos quedan, les voy a compartir un pequeño examen que lo pueden dar también, se los voy a compartir en el chat del diplomado, de la especialización, para que ustedes puedan dar ese pequeño examen, si se quiere, de la clase anterior, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Les voy a compartir en el chat también ahora una encuesta para el día de hoy. Y eso sería, digamos, todo por hoy día. ¿Alguna consulta, colegas, por favor? Antes de retirarnos. La encuesta de salida se las comparto en este momento. Por favor, ingresen al link para poder hacer la encuesta. Es el registro de salida. Igualmente les voy a compartir en este momento los materiales en el grupo de WhatsApp. Tanto de la sesión del día de hoy como de las sesiones anteriores. ¿Alguna pregunta, colegas, por favor? Ahí está tirado. Colegas, preguntas. Bien, colegas, les estoy compartiendo en el WhatsApp lo que es los PPTs, tanto de la sesión anterior como la de hoy día. Y a su vez les voy a compartir una pequeña evaluación que la tenemos que dar. Por favor, si la pueden dar lo más pronto que puedan, les quedamos, es parte también Mira, si de, colegas, es parte del anterior, de la anterior sesión. ¿Alguna consulta más, colega? Ya le quito. Ya. Colegas, entonces en el chat ya tienen ustedes los PPTs utilizados tanto en esta sesión como en la anterior. Mierda, dame. Muchas gracias por vuestra atención del día de hoy. No. No, hijito, no. No te doy. Buenas noches, disculpe. Para Sí, poder dar la evaluación de la anterior clase, no sé si nos podría compartir material. sí, justo les estoy compartiendo los dos PPTs donde van a encontrar todo el material necesario para eso. Sí, ahorita se los voy a enviar, esa es la encuesta. Por favor, no se retiren sin antes llenarla. Muchas gracias. Hasta el día 28, que es la siguiente fecha que tenemos. Ya les he compartido los dos PPTs del ingeniero Milagros y el PPT de mi participación de la semana pasada. También se los voy a compartir en este instante. Toma, toma. Maestra Patti, buenas noches. Disculpe, tengo una pregunta. Sí, dígame. El examen, ¿hasta cuándo lo vamos a poder enviar?
Hasta, hasta el día lunes, colegas, ¿está bien? Es porque son solamente 8 preguntitas, bastante sencillas. Ya, se los voy a enviar ahorita en este momento. ¿De qué nos hablan? No se corre, pedile a tu papá que te lo infle. Al papá, dile. Yo no puedo, estoy haciendo. Sí, se lo vas a inflar. Desátalo, pues. No se puede. Ahí está el examen, igual se los voy a enviar en la plataforma del curso. Bien, muchas gracias, colegas. Hasta el día 28. Lo pueden dar con bastante calma, no son preguntas difíciles, son totalmente sencillas. No les va a demorar más de 5 minutos el hacerlos, colegas. Bien, hasta la siguiente sesión. Gracias, colegas.